Daqui para nós tem um bom programa ao caso. No momento aqui nós está na parte oriente de Medellín. Nós está na área conhecida como São Vicente. É uma área de ropiceiro na bonita, mas só você tem oportunidade de mirar toda a paisagem na bonita que a área que está oferecendo. Agora nós está especial cerca jovem que sua paixão realmente está para quedar para fora da cidade, né? Não somente sei, sino o desenvolvimento que tem para que planta medicinal, mas também planta que pode usar em área espiritual. Nós escutamos a quantidade de erva que pode usar ultimamente para o que está lanta ou dentro do mundo espiritual e assim a gente buscando solução, problema espiritual, enfim, quantidade de outras características que me não pode papia com autoridade a debatemos. Nós vamos seguir em espanhol e nós vamos papia com nos invitados. Gracias, Hoyos, por aceptar la invitación a estar con nosotros en el programa. Háblanos un poquito de ti. Mucho gusto, soy David Hoyos Martínez, tengo 20 años, me dedico a la parte de agricultura y agroecología, enfocado en plantas medicinales y enteógenas. Ya llevamos con este proyecto en esta locación alrededor de unos 3 años. Y hace 5 años que ya cultivo todo ese tipo de plantas y que llevo como una investigación con variedades y extractos de estas mismas plantas. ¿Qué llamó tu atención, David, para entrar en este mundo? Principalmente me generó curiosidad, pues como los componentes químicos que producían las plantas, que era algo natural y que se enlazaba pues como con nuestro cuerpo de una manera casi que perfectamente diseñada. Y como esa cuestión ante medicamentos, la industria farmacéutica y pues como ya lo convencional que es, fue como la tendencia que está en este momento en la parte medicinal. Entonces como descubrir todos esos componentes y experimentarlos pues primeramente como con mi cuerpo y así ya como entender más o menos cómo puede ayudar a una persona. Y ya pues investigación de personas que ya han indagado pues mucho como todos estos ámbitos a nivel pues internacional más que todo, no tanto acá en Colombia. Entonces vemos que en la nueva generación de la cual tú eres parte hay un rechazo al mundo fármaco y el deseo de volver a la naturaleza. Sabemos que los indígenas oriundos de estos pueblos estaban muy conectados a la tierra y también conectados a la gran variedad de especies de hierbas y de matas que manejan el tema que tú estás exponiendo. Háblanos un poquito de los diferentes tipos de hierbas que están reservados para el área espiritual, como aquellos que están reservados también para el área medicinal. Listo, entonces podemos dividir principalmente en plantas aromáticas, que sería la parte más medicinal por sus componentes volátiles, que sería como lo que nos beneficia realmente. Plantas adaptógenas, que son plantas que por sus componentes generan una adaptación en el sistema nervioso, ayudan a regenerar neuronas y restablecer procesos químicos en el cerebro. Y tendríamos plantas enteógenas, que serían plantas más enfocadas en la parte espiritual y la conexión con el ser. Más o menos esas 3 principales ramas en la parte medicinal. ¿Cómo se llaman esas plantas a las cuales tú expones? Si hablamos de las medicinas ancestrales, ¿cuáles serían estas específicamente? Listo, digamos, en la parte enteógena podemos mencionar lo que sería la salvia, la marihuana también, que genera procesos, digamos, a nivel neuronal que nos abren a muchas cosas. Hay diferentes tipos de salvias.
¿Cuál sería la salvia Por blanca? ejemplo, salvia blanca entra en la categoría aromática, es Ajá. una planta medicinal, Exacto. de uso culinario y de uso también pues Espiritual. espiritual, Sí. relajante. Y hay otra línea en la salvia que sería la salvia divinorum. Es una planta usada mucho en México más que todo, también crece acá en Colombia pues introducida, con un uso muy de visiones. Es como se le conoce como la hierba de los sueños, una planta que estimula mucho la parte de los sueños y las visiones mientras estamos dormidos. No tanto un efecto despierto, sino más a la hora que ya Sí. digamos vamos a dormir. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, la famosa hierba o raíz ayahuasca, que sabemos que está muy de moda últimamente? Mucha gente está entrando en el área de la ayahuasca por curiosidad y en este caso abriendo realmente puertas a un mundo que quizás la actitud debería ser muy diferente. ¿Cómo puedes exponer eso, David? El tema de la ayahuasca ya es, digamos, como si el icono de la parte ancestral, que ya en Colombia se volvió también algo más de moda, Sí. que ha sido, digamos, vendido a la gente como también como la salvación de todo, y se ha ido como malinterpretando realmente la base como de esa planta. Pero he tenido la experiencia pues como de poderla probar y siento que es una planta que te conecta como con seres, o no sé si serían seres, pero puede ser un ente superior durante el trance, que te va hablando, te va guiando sobre ciertas cosas que ya están en tu subconsciente. Hay muchos tipos de extractos con la ayahuasca, sea fumado o la bebida, el yagé, pues que es como lo que más se utiliza, que hay muchos tipos de ayahuasca, por así decirlo, que sería realmente como la preparación de dos plantas, que es la Banisteriopsis capi, pues si algo podemos poner los nombres más técnicos ahí, la capi y la chacruna, que básicamente una planta tiene DMT, que sería el componente activo, y la otra inhibe una enzima del cuerpo que destruye, digamos, el DMT, y al juntarlas se activa pues como su efecto y su poder. Y te hago la pregunta por lo siguiente, David. En Aruba en este momento están yendo chamanes, si lo podemos llamar así, o quizás personas que ven una oportunidad comercial para vender, enfocar el mundo de la ayahuasca a un nivel internacional. Y tengo entendido que en mi isla, Aruba, han ido chamanes y han habido personas que han participado. ¿Tú te parece, en tu experiencia, que hay que tener un poco de cautela en este mundo que va a entrar uno? ¿Y cuáles serían los peligros? ¿O cuáles serían los peligros que tú ves ahí? Principalmente desde la parte energética, digamos, si vas a compartir con muchas personas que no conoces, que no sabes cómo va a reaccionar, si va a empezar a vomitar, va a gritar, que eso puede generar como un malestar interno, energético, y que puede llegar también como a generarte esos mismos efectos, que es lo que más pasa, digamos, acá en Medellín, que también es algo que la gente va como si fuera un paseo cualquiera, sí. Y terminan es un montón de gente hasta locos, porque puede llegar como un nivel como el malestar interno, que cree que ya va a quedar así loco, de perder la cordura. Sí, que va a perder. ¿Sabes de casos específicos aquí que han salido mal? Sí, no, fue alguien que no conozco directamente, pero que un amigo que estuvo en una experiencia fue con otro compañero y quedó literalmente o sea, hoy en día no fuera funciona. de serie, sí, Puede ser, loco, sí. O sea, sale desnuda a la calle, cosas así ya. Sí, pues es un peligro. Sí, un peligro también por la dosificación, que muchas veces no se dosifica de la manera correcta. Digamos, el caso de él fue como que le dieron una toma y pasó un rato y él creyó que no le había hecho nada y se tomó otro y quedó ya. Hubo falta en este caso hubo falta de guía. Falta de un guía, que Sí. un chamán no es solo como alguien que te va a dar algo y te va a dejar ahí, sino que es realmente gente que te va a acompañar en el viaje y sabe de las energías que eres sensible en ese momento. Sí. Porque al abrir es como abrir un portal
Sí, energético. sí. Entonces, al vos abrir ese portal, eres sensible a muchas energías, tanto buenas como malas, que es algo que uno no puede controlar, pero que ese chamán sí tiene Sí. el conocimiento para, digamos, manejar eso. Entonces, Háblanos un poquito ahora de los productos o, por ejemplo, de las plantas que tú manejas aquí. Las nombraste al inicio y háblanos un poquito del efecto. Hablaste sobre todo la planta del sueño, lo llamaste, no me acuerdo cómo lo llamaste. la salvia. Pero háblanos un poco sobre eso Listo. y Principalmente, cuáles son sus beneficios. principalmente la planta madre, que la llamo yo, sería como el cannabis. Ujú. El padre, que sería el tabaco, que sería como la base de la medicina acá en Colombia, pues desde la parte ancestral. Y Tú ya- la divides entre femenino y masculino. sí, todas las plantas tienen como una energía Masculino y de femenino. creación o Ajá. ya, pues por ese lado. Entonces el cannabis es una planta madre, es una planta con energía femenina. El tabaco es más algo desde la parte masculina, de la protección. La salvia también es una planta más con su energía femenina, al igual que la ayahuasca. Y así mismo se deben tratar y respetar pues como de esa manera. Aparte ya lo que sería la salvia divinorum, ashwagandha, que es otra raíz que proceso acá, enfocada mucho también como para la menstruación de las mujeres, Sí. el estrés, Y la falta de sueño también, el insomnio, parte del insomnio, con la ashwagandha. la Sí. ashwagandha, ya toda la línea de hongos funcionales, pues ya saliendo pues también solo de plantas, sino también con los hongos, que sería otro mundo muy interesante. Entonces ya en cuanto a las otras plantas, hace un tiempo empecé a procesar una planta que se llama Mimosa hostilis, nativa de Colombia, que su corteza contiene DMT, entonces se usa mucho para la parte visionaria, temas de depresión, ansiedad ya muy fuertes. Es una planta que ayuda como a entrar en un estado de conciencia ya muy alterado, en el que es fácil como identificar, digamos, traumas Ujú. y todo ese tipo de cosas en el subconsciente que generan como ansiedad, estrés y todo ese tipo de cosas. Estamos hablando donde en este caso la persona va a hacer una conexión interna y a encontrarse con áreas que realmente son problemáticas para su ser. Y ahí tener la posibilidad de poder resolver estos problemas. Eso es lo que tú expones. Sí, porque tal vez están ahí presentes, pero no eres capaz de identificarlos. Ni Digamos, conscientes que están. están en el subconsciente, Sí. traumas de la niñez, Sí. problemas con la pareja de hace años. Sí. Entonces son cosas que empiezan a quedar ahí, pero que muchas veces no podemos identificar y que van generando un daño realmente como en el sistema nervioso. Entonces por medio de los hongos de psilocibina, lo que es el DMT en general, son dos moléculas muy similares que realizan esa acción en el cerebro. Correcto. Sí. Entonces es como una llave para que la persona ya por medio de una guía pueda como identificar ese trauma o eso que generó como esa patología en sí, desde la parte pues mental hablando. Perfecto. Podemos ver en tu mesa de operación aquí, puedo notar que hay una cantidad de frascos y cada frasco contiene una planta que aparentemente a mi evaluación es cannabis. Háblanos un poquito de qué es esta mesa para ti. ¿Qué haces aquí y qué haces tú con esta cannabis? Hablando del aspecto, lógicamente, medicinal. Listo. Aparte del recreativo, que siempre está presente, lógico. Sí, también. Bueno, acá ya es como donde realmente empiezo a procesar diferentes tipos de plantas, productos. Cada frasquito pues es diferentes variedades que se han venido estabilizando pues como en este lugar y que se coleccionan y se reproducen para que siempre estén como en los mismos componentes, que es como lo que nos interesa realmente. Acá ya es donde se procesa y se separa, digamos, todas las partes de la planta, los tallos, las flores, las hojas, cada una tiene como diferentes componentes, asimismo tiene diferente aplicación. Ya en el tema de las flores, que es como la parte que más componentes activos tiene de la planta, que es donde se produce la resina, que es realmente donde está como todo el poder, en este caso del cannabis, se usa mucho para la parte de aceites, que es como lo que extraigo directamente de la flor, esta resina, para ya infusionarse en aceites. Y pomadas, alcoholes y todo lo demás. El restante de las hojas se maceran alcohol también para sacar productos ya desde la parte analgésica,
cicatrizante y todo lo demás. ¿Qué gama específicamente estás produciendo? Lo acabas de nombrar, la pomada, el aceite, en este caso las infusiones, pero háblanos un poquito de cada uno y cuáles son sus tratamientos específicos que ustedes recomiendan. Pues principalmente con los aceites, es algo que va a variar pues mucho como en cada caso y en cada patología, más que todo la parte de la dosificación y el tipo de variedad que se va a utilizar. Hay plantas que predominan en CBD, que sería un componente más medicinal, por así decirlo, y está el THC, que sigue siendo medicinal, pero tiene su efecto también psicotrópico. Psicotrópico, sí. Pero que es muy importante, digamos, en un tema de un cáncer, una epilepsia, un dolor muy fuerte. El THC realmente es como el componente que va a poder activar el receptor del cerebro que regula el dolor, la inflamación, el sueño, principalmente. Entonces, quedándonos en ese tópico, porque podemos notar que internacionalmente están promoviendo más la parte del CBD, que también es medicinal y tiene su parte curativa, pero sobre todo por el área en enfermedades terminales a cual tú haces referencia. Vemos que el THC es muy beneficioso en esa área. Cuéntanos de qué forma la parte psicotrópica del THC va a beneficiar, por ejemplo, un paciente que está terminal, sea por un cáncer corporal, cerebral, donde se está manejando un nivel de dolor muy alto. ¿Cómo funciona realmente? Por ese lado es algo que hemos como intentado como debatir mucho y desestigmatizar, porque hacen que la gente crea que solo el CBD es como lo que se puede usar, cuando realmente lo medicinal es todo el espectro de componentes de la planta. En el caso, en nuestro cuerpo, el sistema endocannabinoide, que sería el sistema que se enlaza directamente con los componentes del cannabis, un sistema diseñado solo para eso, tenemos dos receptores. Un receptor, digamos, número 1, número 2. El CBD se enlaza a un receptor y el THC se enlaza a otro receptor. Son llaves totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Que la llave que activa el THC son receptores que directamente regulan el sueño, el dolor, la inflamación y la sensación de apetito en el cuerpo, a diferencia del CBD, que regula pues otros procesos biológicos. Entonces, al utilizar THC estás activando los receptores que realmente van a regular la parte del sueño, del dolor, temas de epilepsia, porque controla también movimientos involuntarios. Y la parte emocional, porque al fin y al cabo el THC cumple un área muy importante de lo que es la parte recreacional. Y como la parte recreacional está directamente hacia las emociones de las personas, en este caso del paciente terminal, ¿cómo funcionaría? En esa parte es algo beneficioso y que apoya mucho temas también como la parte de ansiedad y de estrés. Exacto. Que juega mucho, esa es la parte correcta. Exacto. Juega mucho como en ese papel, digamos, una persona con una enfermedad terminal, el saber que de pronto no tiene mucho tiempo de vida, que él pasa por este proceso y empieza a generar como un episodio también de ansiedad, de estrés que va a agravar esa enfermedad. Al consumir, digamos, THC, que en sus efectos secundarios pues genera esta parte del estado de ánimo, tal vez te va a generar más risa, más apetito, que es algo que se busca pues como en estas personas. Correcto. Poder restablecer como sus procesos normales, la parte del estado de ánimo, producción de serotonina, dopamina, que queda muy estancada como tal. Pero sí se diferenciaría por eso, que tal vez pues sí sea un componente que va a generar un efecto secundario, que en una enfermedad terminal puede ser beneficiosa, pero que de pronto en una enfermedad más suave no va a ser tan beneficiosa, como que le genere a alguien más sueño, más hambre y lo desbalancee pues como de su estilo de vida. Entonces por eso es importante como analizar cada caso y entender más o menos como el comportamiento de cada persona, sus medicamentos que toma, el metabolismo, si es una persona activa, si es una persona más sedentaria. Todo eso puede afectar mucho como en qué producto usar, de qué manera usarlo, en qué cantidad usarlo. Entonces es muy importante siempre como tener esto en cuenta. Okay. David, me gustaría que vemos aquí, tienes aquí una muestra de una cantidad de plantas que tienes sembrado aquí. Quiero que nos des un tour pequeño de todo lo que están haciendo ustedes aquí
y según cómo vamos caminando, puedes compartir también la visión que tienes tú, cómo vas a ver todo este desarrollo dentro de 10, 15, 20 años. ¿Me lo muestras? Claro que sí, vamos. Háblanos un poquito, David, de qué estamos viendo y señálanos cuál es el plan de desarrollo que tienes tú para esta área. Bueno, inicialmente el cannabis y la producción de plantas era como la base en sí del proyecto y luego se fue transformando como mucho en la parte de la agroecología y la conservación también pues como de la flora nativa y la fauna pues de este lugar. Entonces empezamos a hacer procesos de reforestación, siembra de especies nativas, introducir pues como todas estas especies que van a hacer que nos visiten más animales, fauna exótica y todo lo demás. Entonces se fue transformando mucho también en producir nuestro propio alimento, tener nuestros propios animales, generar nuestros propios fertilizantes, insumos para nuestros cultivos, enlazado pues como con el entorno y sin maltratar pues como la naturaleza o generar una afectación en este ecosistema. ¿Qué estamos viendo aquí, David? Bueno, este sería nuestro primer complejo agroecológico. Consta pues como de varios cultivos de pan coger para acá, para la finca. Serían moras, frijoles, maíz. Tenemos allá unas gallinas también para tema de huevos, producir abono. Y dentro del invernadero ya están como tal pues las plantas de cannabis, tabaco, enlazadas con varias plantas aromáticas que se procesan pues finalmente todas juntas. Aquí sería ya como uno de los métodos de cultivo que estoy implementando en este momento, que es en camas elevadas. Se utiliza aguada, se rellena ya con una mezcla de compostaje y humus de lombriz principalmente. En este momento están en su fase vegetativa, requieren pues como un complemento lumínico para poder desarrollarse en esta etapa. De 18 horas de luz. En el momento en el que se apagan las luces empieza el proceso de floración. Acá, como pueden ver, está relacionado con varios tipos de plantas, principalmente plantas aromáticas y plantas con flores que ayudan a atraer polinizadores y otro tipo de insectos que van a ayudar a controlar plagas, hongos en el cultivo. Esto se llama alelopatía, que es como un fenómeno por el cual otras plantas van a liberar químicos que van a interactuar con los insectos y los polinizadores de cada lugar. Entonces siempre me gusta mezclar como diferentes tipos de plantas. Esta sería la mata de cannabis. Sí, esta sería ya su planta en la fase vegetativa. Las flores ya salen acá en estos copos y en estas partes de los tallos, donde se ven los entrenudos. Esta planta que vemos aquí, ¿qué cantidad de tiempo tiene sembrada? Esta es una planta de 1 mes y medio. Viene de esqueje, que sería como una parte de la planta que se reproduce para tener las mismas características de la planta madre, sin afectar su genética, que es como lo que se busca en la parte de la producción de los aceites, mantener esa gama de componentes siempre estable. Esta, por ejemplo, es una Bubba Kush, que es como de las madres que ya tengo establecidas acá en el cultivo. Ya acá hay muchas variedades, pues estas bananas, variedades americanas, strawberry diesel, casi todas son diferentes. Veo que realmente tienes un cultivo bastante pequeño. ¿Ese es el plan, de mantenerlo a un nivel pequeño, o la idea es trabajarlo medicinalmente combinando otros productos? Sí, sería la idea también como poder como crecer en la parte de los cultivos, pero la regulación en Colombia en este momento es un poco, digamos, estricta, y para el tema de licencias sí es tema... Entonces, esta sería la cantidad de plantas que tú legalmente puedes tener sembrados aquí. Sí, legalmente nos permiten tener 20 plantas por cada propiedad. Entonces, cada persona puede tener legalmente no más de 20 plantas,
para su uso, sea de transformación, uso personal o... ¿Hay inspecciones que vienen a regular y a controlar esto? Realmente no. Sí. Ya es más como... De principio. Sí, no hay como realmente una regulación. Ya Claro. es más con temas de empresas, licencias, que hay más control como frente a este tema. Pero ya son temas muy limitados, son cupos muy limitados realmente como a las personas que pueden acceder, y es bastante costoso acceder a la licencia. Entonces me mantengo como en el rango legal de 20 plantas y ya como mejorar el proceso de cultivo para tener una buena producción. Entonces vemos también que hay una cantidad de luces solares. Tú tienes varias luces solares aquí presentes, y la idea de estas luces es para poder acelerar el proceso de crecimiento y así aumentar la capacidad productiva. Pues realmente no tanto por aumentar su producción, sino porque ella es una planta que es fotoperiódica, que esto quiere decir que le influye sus horas de luz. Entonces cuando ya tiene más de 18 horas de luz va a desarrollar un crecimiento, y en el momento en el que tenga 12, 14 horas de luz va a empezar a florecer, al ser una planta originaria de Asia. Entonces es sensible como a los cambios de temporada, invierno, otoño, verano, y ya al introducirla pues como acá en el trópico que no hay estaciones, toca manejarle con temas de luces, a excepción de ciertas variedades nativas que no requieren de complemento lumínico, pero que no son tan óptimas para la producción. En esta sección ya tenemos algunas plantas de tabaco que se utiliza principalmente acá como un insecticida. ¿Cuál sería la planta de tabaco específica? Esta es su planta de tabaco, sus hojas y sus florescencias. Ya aquí la flor, cuando se poliniza y genera su semilla, también se puede utilizar de forma medicinal en tés. Principalmente el uso con las hojas, elaboro un insecticida para utilizar en las plantas, ya que la nicotina es medio tóxica con temas de insectos, plagas. Entonces ayuda mucho tener la planta en la zona de cultivo y ya procesar como los componentes que producen sus hojas y sus semillas. Vemos varias otras plantas que tienen aquí. También háblanos un poquito de ellos. Listo, por acá ya lo que es menta, romero, anís, verbena, estragón, kale. Es como una huerta. Serían hierbas, estamos hablando de alimento aquí. Sí, sería una huerta diversa y también de plantas aromáticas para temas de tés y todo lo demás, pero sí, más que todo parte alimenticia. Aquí también hemos hecho un proceso como de regeneración de suelos. Fue un suelo que fue erosionado y excavado para temas de construcción, entonces queda una capa casi que sin vida. Entonces hemos estado en procesos de regeneración de suelo, incorporación de materia orgánica, minerales, y volver a establecer como su capacidad no solo productiva, sino de fertilidad con el tiempo. Es algo que es muy importante también. Ya por fuera de como tal el invernadero, el greenhouse, tenemos ya esta zona en la cual se produce uchuva, principalmente para hacer una mermelada y producto deshidratado con uchuvas. Está enlazado con guayaba feijoa, plátano, café. Por este lado ya está sembrado en aguacate Hass, limón, naranja y banano. Es como lo que mejor se da en esta zona por el tema de la altura. Estamos a 2200 metros, entonces en las noches siempre es bastante frío. Pero estamos hablando aquí, David, de una finca no comercial, sino algo autosuficiente como hobby y para una familia. Sí, pensando más en abastecer como principalmente nuestro alimento y personas que nos visiten también por estos lugares, pero no enfocado como en la parte comercial o en la parte productiva como tal. Por eso se puede ver que están enlazados diferentes tipos de árboles frutales, que normalmente no sería como lo común en un sistema de agricultura convencional, sino que sería solo el mismo árbol monocultivo. Correcto. Es lo que no busco. Puedo notar que tienes un lago. Primeramente, saber si es un lago natural y cuál es el propósito en este caso de este lago. Este lago sí está hace muchos años acá en la zona. Sí desconozco si realmente fue una excavación que hicieron o si el lago pues está ahí de manera natural. Está abastecido por 2 nacimientos de agua, que todo eso es pantano en esa zona.
y lo aprovechamos también para el riego de todos los cultivos. Se bombea agua desde el lago a los tanques y ya se abastece pues como todo el cultivo como tal. También hay un cultivo de peces, carpa roja y tilapia. En este momento ya quedarán pocos como tal, que ya sacamos la producción. Entonces, Ahí también. ¿qué cantidad de pescado puedes sacar de un lago de este tamaño que estamos viendo? La siembra que hicimos fue de 2000 alevinos de tilapia. Más o menos en 6 meses ya se puede empezar como a pescar como tal. El principal problema como tal es la falta de oxígeno que tiene Exacto. el lago en este momento. Está un poco estancado, entonces el desarrollo ha sido más lento como tal. Y el agua es muy fría, entonces cuando están pequeños también tienden a morir muchos pescados. Pero se puede estar hablando de unos 30 pescados por metro cúbico. Bueno, esta sería otra de las plantas que hablábamos al inicio, la salvia divinorum, hierba de los sueños o escapastora, es un nombre tradicional por los indígenas. Esta es una planta madre enfocada solo para sacar clones y reproducirla en el cultivo como tal. Aquí pueden ver sus hojas, tiene una flor morada, en ese momento no está florecida, pero tiene también una flor por la cual produce sus semillas, pero la reproducción es solo viable por vía de esquejes. Las semillas no tienen un buen ratio de germinación. El uso de esta planta se usa directamente las hojas, se secan y se pueden consumir por vía oral, que sería un efecto un poco más largo, o se puede fumar también o vaporizar para poder extraer todos sus componentes. Tiene un efecto muy desde la parte espiritual, psicodélico y alucinaciones pues que se derivan como un efecto secundario también de esta planta. Bueno, este sería el segundo complejo, también bajo invernadero. Es un lugar en el que solo hago pruebas genéticas de temas de variedades, nuevas semillas, reproducción de esquejes de las madres que ya se han establecido para la producción. En este momento estoy iniciando un nuevo ciclo, entonces ya están las semillas en este proceso de germinación, ya directamente al sol. Estos son esquejes o partes pues de nuestras plantas madre, ya establecidas y estabilizadas, ya listas para ser trasplantadas directamente en el suelo. Es un cultivo en suelo madre, suelo vivo, no se utiliza pues ningún tipo de sales, químicos, solo alimentación orgánica y materia orgánica. También asociado pues con diferentes plantas aromáticas, medicinales, tenemos tabaco, tenemos lavanda, verbenas, curry, cidrón, anís, variado también pues en este lugar. También un proceso de regeneración de suelos. Era un barranco pues que fue como adaptado para poder ser sembrado, y ya unos 3 ciclos en los cuales se ha venido regenerando la tierra, ya se puede ver como un buen desarrollo como tal en las plantas. Bueno, por aquí ya podemos ver nuestro cuarto de secado. Es una cava en la que se busca principalmente tener un espacio totalmente oscuro, en el cual la planta no va a seguir su proceso de maduración, sino que se va a detener como tal la maduración. También se busca una temperatura óptima más o menos de unos 20 grados, una humedad de 60-65%, para que haya un buen secado sin afectar pues como los componentes de la flor, que es algo que también se falla mucho en los cultivos, como que el proceso de secado se utilizan calefactores para acelerar el proceso, lo que hace que también se evaporen todos esos componentes de interés medicinal. Aquí ya unos 15 días de secado, más o menos son unos 20 a 21 días pues en las condiciones que estoy manejando. Posterior a esto ya se hace el proceso de manicura, que sería retirar como todas las hojas y ya conservar netamente la flor. También pues muchas variedades en este momento ya secando, ideal ir probando, ir analizando cuál puede ser mejor para uso de aceites, pomadas, alcoholes y uso pues en general.
Aquí es donde más podemos percibir como los aromas, ya cuando empieza a evaporar la planta su clorofila, y podemos como apreciar bien todo su gama de aromas y sabores ya al utilizarla. Bueno, aquí ya después del proceso de secado que veíamos el cuarto anterior, ya pasaría a retirar todas las hojitas, el excedente pues de hojitas, para dejar solo la flor como tal, que es lo que más nos interesaría en sus componentes. Ahí fue. A cada flor que tú vas quitando de la mata, haces esto. Sí, cada flor, excepto cuando se va a extraer, por ejemplo, el alcohol, ¿Cómo lo puedo llamar? ¿Podar? ¿Lo estás podando? se llama manicurar. De manicure. Como manicure, el manicure o trim, digamos lo más común a nivel, pues Sí. en otros países, trimear o trim, y ya quedaría pues como tal la flor. Vemos aquí, por ejemplo, que tú tienes aceite de cannabis, ¿verdad? Entonces, probablemente de acá, tú no puedes traer acá. Sí, ya el proceso de extracción hay dos formas, dependiendo pues los métodos que tengamos. El primero, más artesanal, sería una extracción con alcohol, filtrar las flores, congelar el alcohol primero, congelar las flores y ya filtrarlas y extraer como toda la resina en ese alcohol, que sería como el solvente. Y ya como alternativa al alcohol o cualquier extracción con solvente, estarían estas opciones, que funciona solamente con temperatura y presión, que nos ayuda pues como a extraer todo el aceite de la flor sin involucrar pues como ningún tipo de solvente o ningún químico pues como en el producto final. Entonces facilita mucho más como el proceso, baja un poco el rendimiento, pero sigue teniendo pues una muy buena calidad y un buen retorno para la elaboración de cualquier producto con fines medicinales, terapéuticos. Te quiero preguntar, David, vemos prácticamente para lo que es el cannabis, tenemos todas las diferentes variedades y los productos que ustedes procesan aquí. Háblanos un poquito de los productos que tú tienes aquí. Como tal, el aceite es uno de los productos que más me gusta también personalmente consumir y que es mucho más efectivo para una amplia gama de patologías. Podemos dividirlo en dos tipos de aceite: aceite no psicotrópico y aceite psicotrópico, que va a variar pues también según el tipo de paciente que lo vaya a utilizar, o si es una persona que también busque hacerlo solo de manera recreativa para mejorar su calidad de vida. En este caso, este aceite, en este caso, es para ingerir. correcto, es para usar vía oral. Ya la dosificación pues va a variar según... Pude ver que tú tienes aquí, por ejemplo, cápsulas vacías, tipo fármaco en este caso, llenas de producto en esto. No. Usualmente no, por el tema de que esa dosificación no va a ser la misma para cada persona, entonces es mejor con el gotero Vas contando. dosificar con el número de gotas, que normalmente 15 gotas son 1 mililitro, entonces se puede hacer una formulación fácilmente como con el número de gotas. Estamos hablando de sublingual, donde las gotas van a ir debajo de la lengua. Correcto, sublingual para una absorción mucho más rápida como tal con las gotas. Sí. Idealmente hacerlo con el estómago vacío para tener una mejor absorción también pues como del producto. En este producto tenemos ambos componentes CBD y el THC. Ambos están presentes. Sí, tenemos una fórmula full spectrum, que sería todo el espectro de componentes de la planta, en este caso en una concentración de 1 a 1, en la misma cantidad de CBD que THC, lo que se busca como para un tema de cáncer y ya síntomas pues mucho más potentes. Entonces es ideal usar los dos componentes en una misma cantidad. Estaríamos tratando directamente el dolor en este caso. Directamente dolor y náuseas, vómitos, insomnio, que es como los síntomas que más se presentan en esos casos. En esos casos, la persona va a poder dormir bien, no sufrir de insomnio en este caso, y también paliar lo que es la parte, el manejo de dolor. Correcto, y cuando es temas de quimioterapia, radioterapias, como poder tratar todos esos efectos secundarios que se generan, aparte de vómitos, náuseas, que es un excelente antiemético, que se llama esa propiedad del cannabis. Sí. Un antiemético natural que reduce todo tipo de náuseas, vómitos, genera apetito, entonces ayuda mucho por esos post. Vemos que este producto, por ejemplo,
que tiene por lo menos la densidad del alcohol. ¿Qué producto es este? Este es un alcohol de plantas medicinales, no solo contiene cannabis, sino que también se macera con coca, tabaco, tiene caléndula, lavanda, romero y anís. Esas plantas todas se maceran en conjunto en el mismo alcohol. Se busca mucho para el alivio del dolor, la inflamación. ¿Qué tiempo de maduración tiene las hojas en la infusión? Mínimo las dejo un mes. Entre más tiempo se deje, pues muchísimo mejor. Por eso siempre voy dejando la mezcla en un recipiente grande que se vaya macerando y voy sacando el producto que se vaya a utilizar. Perfecto. Para que vaya concentrando todos los componentes con el tiempo. Me imagino que el área directamente a tratar, estamos hablando del deporte, los deportistas. Sí, ya cambia el método de administración. Al ser, digamos, para uso tópico, ya va a tratar algo más a nivel localizado que en general en el cuerpo. Entonces busca más para temas de dolencias en ciertos músculos, huesos, alguna operación o un accidente que haya sufrido una persona. Esto va a ayudar a tratar específicamente en esa zona localizada, lo que en ciertas enfermedades pues resulta más beneficioso. Correcto. Para tratar esas zonas en específico. Al igual que esta pomada, pues ya sería otro de uso tópico, pero que tiene una acción diferente. Digamos que esta puede tener un efecto más frío o de sensación más fría al aplicarse y puede dormir un poco como la zona. Bueno, la penetración dermatológica también va a ser mucho más directo que este. De último podemos ver, por ejemplo, nunca puede faltar una pomada con cannabis, ¿verdad? Siempre ha sido así. Háblanos un poquito de este producto y de ser topical, de qué manera se va a diferir con la fusión del alcohol. Como dices, sí es un producto casi que ya icónico del cannabis. Esta fórmula como tal es una mezcla de 3 plantas, 4, consta de cannabis, árnica, caléndula y coca también, que son 4 plantas que interactúan muy bien para tema de desinflamación, dolor también. Como hablabas, pues es una absorción diferente, digamos, al caso del alcohol, ya que al estar en aceite, pues va a absorberse de manera diferente por los poros y es menos volátil que, digamos, el alcohol en el aire. Exacto. Entonces es un producto que penetra mucho mejor, que genera una acción caliente también al aplicarse y que lo ideal es masajearlo para que la piel tenga pues como una buena absorción. Y ya el aceite pues es un vehículo muy bueno también para todos los cannabinoides y componentes pues de interés en este tipo de pomadas. Ya sería también para tratar ya dolencias más localizadas pues en zonas del cuerpo. Y cicatrizar también, tiene una acción cicatrizante muy interesante también para heridas y cicatrices pues de diferentes tipos. Lógicamente podemos ver por las 20 plantas que te permiten a ti sembrar. Lógicamente esto es una producción muy artesanal que estamos viendo aquí. ¿Sabes si en Colombia se está desarrollando a un nivel más industrial, más en este caso de empaque para poder accesar el mercado farma? Sí, en este momento en Colombia hay una ley que permite la elaboración pues, de productos medicinales bajo cierta normativa que no requiere pues como registros ni revisiones, ya que son productos elaborados de manera artesanal y de uso homeopático, que sería como bajo la responsabilidad de cualquier persona sin requerir pues como tal un registro. Ya empresas que quieran, digamos, distribuirlo en tiendas autorizadas requieren de una licencia. Hay varios tipos de licencia también según el tipo de producto que se busque tratar, pero en este momento hay empresas ya exportando productos y vendiéndolo en tiendas sin ningún problema. Normal. Todo lo que sea shampoo, alcohol, aceites, pomadas, está pues permitido en Colombia en este momento, hay una ley que lo avala. Ya productos que contengan THC sería la regulación, que no puede contener más de 0.3% de THC. Es algo que se debe cumplir para poder ya digamos legalizar a nivel de registros INVIMA en este caso, registros sanitarios, que sí sería algo pues que van a solicitar ya a una escala más alta. Exacto. Hablando en este caso de los hongos, sabemos que tú estás sembrando los hongos en otra localidad, pero háblame un poquito también ahora de los hongos. Listo. Que tú preparas. Principalmente en el que más me he enfocado son los hongos de psilocibina, que
comúnmente se han conocido mucho pues por sus efectos alucinógenos y todo lo demás, pero que ya hace unos años se han venido estudiando mucho sus propiedades en temas de depresión y ansiedad principalmente, que sería como un desbloqueo, se habla de un desbloqueo total como por medio de este tipo de hongos en tipos de cuadros psicóticos, depresivos ya muy avanzados, por el efecto que tiene pues sobre el cerebro, principalmente receptores de serotonina, que nos va a ayudar como a restablecer esas producciones y generar nuevamente como todos esos transmisores en el cerebro, pues de un uso muy, muy importante. Ya a tener en cuenta pues serían sus efectos secundarios ya en dosis más altas, puede generar alucinaciones, cambios de percepción, lo que es importante, digamos, utilizarlo con acompañamiento o con una experiencia previa pues de otra persona que conozca un poco más de estos productos. Ya como tal el proceso de cultivo es un proceso corto en comparación pues como al tema de las plantas, que nos puede estar tomando de 5 a 6 meses un ciclo final. Estamos hablando que el hongo desde el inicio puede tomar unos 2 meses en tener ya un producto terminado, entonces es un poco más rápido como tal el proceso de cultivo. En el tema pues del psilocibina. Ya por otro lado la melena de león, también un poco más conocida a nivel global. Acá en Colombia apenas es que se está como hablando de que melena de león, que esto para qué sirve. Entonces ya en este momento también hay cultivos que empiezan a hacer a una gran escala en cuanto a melena. Creo que hay una exportación también desde Colombia con melena de león. Por su parte gastronómica, no tanto por la parte medicinal, sino por el uso gastronómico también que tiene este hongo. Vemos una cantidad de cápsulas como presentamos anteriormente, vacías, ya aquí están llenas. ¿Qué tenemos aquí preparado? Listo, aquí ya estaría como tal el producto terminado, ya listo para consumir. En este caso, melena de león, ya encapsulada, mucho mejor para temas de dosificación. Son cápsulas que ya vienen con 500 miligramos, entonces la persona ya solo debería consumirlas sin necesidad pues de estar dosificando. Lo ideal son 2 cápsulas al día, dependiendo pues también como el caso de cada persona. En este caso melena de león. Estas serían microdosis de psilocibina, son tratamientos ya, como hablábamos antes, enfocados en temas de depresión, ansiedad. En este tipo de tratamiento se utiliza cada 2 días o día de por medio, según pues como los medicamentos que tome cada persona. Por acá podemos ver esta otra variedad, se llama Cordyceps militaris, es otro tipo de hongo también funcional, no genera pues como tal ningún efecto psicotrópico. Se utiliza mucho desde la parte deportiva, como un potenciador deportivo, aumenta la circulación sanguínea, producción de líbido también en el tema de las mujeres, testosterona. Entonces ha tenido pues también mucha fuerza últimamente como un preentreno deportivo. Y aquí ya un producto seco de psilocibe, cubensis, que sería pues ya el hongo deshidratado. Y eso se muele y se procesa en las cápsulas. Correcto. Ya al estar deshidratado así como acá, se pulveriza y ya se puede rellenar en cápsulas para dosificar más fácilmente el producto. Bien. En este caso entonces tenemos melena de león. ¿Qué es lo que más te piden? Las microdosis de psilocibina son el producto más que ha tenido mejor acogida, porque realmente digamos que hoy en día pues el tema de ansiedad, estrés, depresión es algo ya muy común como en todas las personas, y realmente sí es algo pues que aliviana mucho como esas sensaciones, y muy desde la parte mental ayuda mucho como a estar más relajado, incluso ayuda mucho como desde la parte de concentración. Entonces ya como artistas, diseñadores empiezan a utilizarlo como en pro de su trabajo. Entonces por eso creo que ha tenido mejor acogida, porque es algo que lo puedes usar para mejorar tu calidad de vida en el trabajo, en el deporte, en el estudio. Entonces se acopla más como al estilo de vida de las personas, las microdosis. David, prácticamente cubrimos toda la gama de productos que hacen ustedes. Finalmente, me gustaría escuchar de ti tu propósito de vida. Al inicio del programa yo expuse que no te gusta la ciudad, te gusta estar en contacto con la naturaleza. Háblame un poquito, ¿cómo te gustaría verte a ti dentro de 25 años?
Bueno, hace poco incluso tuve como lo podría llamar una visión o como que me detuve a pensar eso, estando en la montaña, en un volcán, y pues llegué como a la conclusión de que el propósito se enfoca mucho como en poder llevar todo el conocimiento de plantas y de todo este mundo que está como un poco perdido y ahí como en el polvo, volver a sacarlo a flote y poder llevarlo pues como a muchas personas, Ayudar a la gente. ayudar a la gente, pero como desde un proceso limpio, un proceso que no está afectando pues como el ecosistema, la naturaleza, que a la final pues es algo que no es lo que busco, como bueno, sembrar mucho y ayudar a mucha gente, pero entonces tumbé todo el bosque, eché químicos por todo lado. No. Entonces es como darle también un enfoque de conservación, como realmente disfrutar de todas las plantas y lo que nos brindan, como la parte pues medicinal, Y el contacto con la madre naturaleza en este caso, contacto con la naturaleza. de todos los aspectos prácticamente. Sí. Sí, como seguir desarrollando esa energía y poder sí, ayudar a más personas y enseñarles. David, te quiero dar las gracias por habernos permitido entrar en esta finca, aquí en el corazón de la montaña, y pudimos ver la belleza que estás creando aquí. No es muy grande, pero prácticamente contienes todo, Sí, aparte de la vale. paz que se puede respirar acá. Muchas gracias, David, y esperemos poder volver en un futuro ya cuando hayas tenido un adelanto en todos los procesos que estás elaborando. Claro que sí, sería un placer que vean ya el proceso con el tiempo, cómo avanza todo. Y un placer también para mí poder compartir acá con ustedes. En verdad que sí, muy bacano el espacio. Tremendo. Bom, toda esta na casa, de forma que nós terminamos visita aqui na Anan, e a ideia está para poder compartir o pensamento de um jovem que está pegando a natureza, mas não somente sei, saca produto que finalmente te ajuda em diferentes casos que o MS pode explicar nos de gente do programa. Me quero agradecido por mirar, por escuchar e seguro deseoso de poder seguir produzir programa informativo e de ensinança para o futuro. Te obrigado. Deus que